Vamos a iniciar con lo que son las funciones vitales en los seres vivos. Entonces, ¿cuáles son esas tres funciones vitales? Tenemos la nutrición, la reproducción y la relación. Vamos a comenzar en esta primera parte a trabajar con lo que es la nutrición. Entonces, ¿cuáles son las funciones vitales de la nutrición? Bien, tenemos que saber cuáles son los procesos biológicos importantes dentro de la nutrición. En estos tenemos lo que es la fotosíntesis y la quimiosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Es cuando se utiliza la energía de la luz. La quimiosíntesis sería ya cuando utilizamos la energía química. Bien, vamos a continuar con lo que serían los tipos de nutrición que se conocen. Y tenemos la nutrición heterótrofa y la nutrición autótrofa. ¿En qué consiste la nutrición heterótrofa? Sería en que los organismos se alimentan de su medio exterior, es decir, que necesitan el alimento de manera exterior de su medio ambiente, lo que le proporcione, ya que no están facultados para ellos mismos producirlo, a diferencia de los organismos autótrofos, que sí, en este tipo de nutrición autótrofa, el organismo es capaz de sintetizar o de fabricar su propio alimento para él subsistir. Bien, entonces con relación a esto, es bueno recalcarles que ustedes deben de manejar y saber que organismo heterótrofo es aquel que necesita su alimento del medio exterior. Organismo autótrofo es aquel que está facultado para él mismo sintetizar su alimento. Entonces, vamos a trabajar con algunos ejemplos de los organismos autótrofos y heterótrofos para que ustedes se hagan la idea, ¿verdad? Organismos autótrofos. En estos tenemos dos renglones, que serían los animales y los hongos. Y con los organismos heterótrofos con los organismos autótrofos tenemos las plantas, tenemos las algas, las bacterias y las cianobacterias. Ya con los organismos heterótrofos sí serían los animales y los hongos. Entonces, si decimos que los organismos heterótrofos, como dijimos anteriormente, no son capaces de producir sus alimentos, sino que lo consiguen en su medio ambiente, y que son los animales y los hongos, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para relacionar este tipo de animales y hongos como ustedes lo ven en el medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos como organismos heterótrofos, podríamos tener, por ejemplo, una paloma,
el ser humano, porque el ser humano comprende lo que es un animal superior, ¿verdad? Tenemos también, podría ser una vaca, un burro, como mencionamos anteriormente, los hongos, en fin, todo aquel organismo que no es capaz de producir él mismo su alimento para sostenerse. A diferencia de los autótrofos, que como mencionamos anteriormente, sí son capaces de producir ellos mismos o sintetizar sus alimentos. Estos son más, ahí tenemos por ejemplo las plantas en general, tenemos también las bacterias, y podríamos nombrar, por ejemplo, la Escherichia coli, podríamos tener una ameba, podríamos tener también una parameda, en fin, un sinnúmero de bacterias, ¿verdad? También tendríamos las algas y algunas cianobacterias, que ustedes podrían decir que son aquellos organismos que sí son capaces, como las plantas, por ejemplo, de producir ellas mismas sus alimentos. Entonces, ¿qué otra función es importante para la nutrición? Tendríamos que decir que es el metabolismo. ¿Por qué? Porque el metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el interior de la célula, cuyo objetivo o finalidad es lograr la realización de la nutrición o alimentación de un organismo. Entonces, dijimos, el metabolismo sería para realizar la función de la nutrición. Entonces, una segunda parte o tema de esto sería trabajar cuáles son las herramientas que utiliza el metabolismo, para que vayamos entendiendo la importancia que tiene en la nutrición. Entonces, tendríamos una primera herramienta del metabolismo, que es las enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos específicos. Catalizadores biológicos específicos. Entonces, ejemplos de enzimas serían las vitaminas, ¿y qué son las vitaminas? Son catalizadores orgánicos. Otro ejemplo de enzimas serían los minerales. ¿Y qué son los minerales? Pues son catalizadores inorgánicos. Bien, entonces, partiendo de que las enzimas son catalizadores biológicos específicos y que los catalizadores pueden ser orgánicos, como son las vitaminas, o inorgánicos, como son los minerales,
Dentro de estos está el hierro, el cobre, el zinc, el magnesio. Entonces podemos decir que las enzimas o catalizadores son sustancias que aceleran la velocidad de una reacción. Eso es una enzima o catalizador, sustancia que acelera la velocidad de una reacción. Es decir, que para que se produzca una reacción, en este caso, del metabolismo, de la alimentación o nutrición, obligatoriamente necesitamos la presencia de una enzima, que dijimos que es un catalizador. Mencionamos que puede ser orgánico e inorgánico, como vitaminas, minerales, y que son aquellos que aceleran la velocidad de una reacción. Para que se produzca una reacción metabólica o de nutrición en el organismo, se necesita la presencia de una enzima o catalizador. Bien. Otra segunda herramienta del metabolismo sería el ATP. ¿Y qué es el ATP o adenosintrifosfato? El ATP es una molécula biológica encargada de almacenar en la célula la energía o la glucosa necesaria para que se lleve a cabo la alimentación del organismo. Es decir, el ATP es el encargado de almacenar la energía o glucosa en el interior de la célula para llevar a cabo el proceso metabólico de la nutrición.